Bueno, entonces les venía comentando. Eh, entonces, pues voy a iniciar rápidamente nuevamente como para dar apertura pues a la grabación. Se va a trabajar pues la evidencia de la actividad 2 de la competencia en curso, la competencia 22.050.1093 pues de la guía de aprendizaje que venimos trabajando, que es la tercera. Vamos aquí a admitir aquí al compañero Eric. Listo. En el cual nos pide participar en un foro temático, que de cierta manera, pues ese foro temático yo se los voy a habilitar y les voy a dar la respectiva información cuando el foro ya esté habilitado para que participen en él. Vamos a dar aquí entrada a Alicia. Listo. Listo. Enrique ya entró, sí. Listo. Buenas tardes, Enrique, Alicia. Espero se encuentren bien. Estamos pues dando inicio a la sesión del día de hoy, en el cual pues tomamos como referencia la guía de aprendizaje número 3, que es la que venimos trabajando, en donde nos invita a participar en un foro temático de estructuras de programación respondiendo 4 preguntas. Entre ellas están la de qué beneficios tiene una representación en comparación con la otra, respecto a las herramientas existentes, cuál tiene más representación, cuál sería la más fácil para entender las estructuras algorítmicas y cuál permitiría una transición más fácil hacia la codificación. Entonces, es participar en el foro mediante la lectura denominada la siguiente. Nos dice eh, análisis y solución de problemas aplicando algoritmos. Esa lectura, pues de cierta manera la trabajamos en la clase pasada, pero pues vamos de cierta manera a mirar, digamos, las diferencias entre algoritmos y diagramas de flujo. Entonces, como el foro es un foro enfocado a una actividad en donde pues el aprendiz hace la lectura y pues participa en el foro, ¿sí? Es un foro temático. Entonces, pues básicamente pues vamos a abordar pues estas temáticas pues de esta material de apoyo denominado análisis y solución de problemas aplicando algoritmos, ¿sí? Ya pues creo que más adelante vienen actividades ya pues en donde nos ponen en práctica pues nuestras habilidades de programación para desarrollar ejercicios, ¿sí? Pero como tal pues aquí es más que todo teórico, lectura y responder el foro, comprender la lectura y estos conceptos establecidos en el material de apoyo como tal. Entonces básicamente si vemos aquí en esta lectura nos hablan sobre la metodología y los algoritmos, ¿sí? Yo quiero de cierta manera eh, saber el concepto de un voluntario, un aprendiz voluntario, en qué entiende por una metodología. ¿Qué es una metodología? Entonces, de pronto un voluntario que quiera colaborarnos con sus propias palabras, ¿sí? Lo que intuitivamente ustedes se imaginen que es una metodología. Pues, debe ser como una forma de enseñanza, más o menos. Sí, es válido, es una forma de enseñanza. Gracias, Camilo. Pues de cierta manera sabemos que metodologías enfocadas pues de cierta manera pues al desarrollo de software comprende pues un conjunto de procesos, ¿no es cierto? De un conjunto de pasos, también los llaman fases, etapas, ¿sí? En el cual pues ese conjunto de fases se establece para seguirse de una manera sistemática, ¿no es cierto? Y con qué fin, pues para poder lograr implementar y mantener un producto software, ¿no es cierto? Entonces, aquí básicamente nos dan un concepto muy, digamos, conciso, concreto y claro, en el cual nos dice que en el proceso de desarrollo de programas informáticos, aparte de conocer esta metodología, se necesita conocer las funciones que puede realizar un computador. Entonces,
Básicamente van de cierta manera a existir tres fases en la elaboración de un algoritmo, ¿sí? Entonces, pues aquí vamos a centrarnos en básicamente comprender ese concepto de metodología para desarrollar un algoritmo. Entonces, si nos centramos a definir qué es una metodología, de cierta manera, para desarrollar un algoritmo, pues vamos a mirar que la mayoría de metodologías nos definen que debemos describir un paso a paso de lo que se quiere hacer. Entonces, nos vamos a dar cuenta que vamos a estar pues abordando pues diferentes fases o etapas que plantean metodologías. Permítame acá, aceptamos a este compañero. Bueno, entonces, fíjense que de cierta manera nos dicen que existen pues tres fases secuenciales para elaborar un algoritmo, ¿no es cierto? Entonces hablábamos que esas fases empezaban primero por el análisis, ¿no es cierto? En donde nosotros desarrollamos un algoritmo para solucionar una necesidad tecnológica. Entonces lo primero que tenemos que hacer es enfocarnos en el problema, en lo que hay que desarrollar, lo que hay que solucionar. Si básicamente interpretamos bien cuál es el dominio del problema, qué es lo que hay que solucionar, el por qué, el origen de esa necesidad, básicamente pues nos va a facilitar esa tarea pues de seguir con las dos fases de el diseño de la solución y su posterior implementación. Yo les decía en la clase pasada que de cierta manera, si en un equipo de desarrollo de software, básicamente, si hablamos de la metodología Scrum, el, el líder del equipo de desarrollo Scrum, ¿sí? Es decir, el Master Scrum, básicamente si no eh, tiene una buena comunicación y si no le transmite básicamente a su equipo de desarrollo cuál es el problema que deben solucionar, pues básicamente van a implementar un producto de software que no va a cumplir con las expectativas del cliente porque no entendieron bien cuál era esa necesidad del cliente, es decir, el problema. Entonces, para ello, en esta fase de análisis nos invita siempre a tener un planteamiento del problema bien definido, en donde pues esté bien a un nivel profundo, tenga un detalle de descripción alto que permita pues conocer bien el problema, básicamente identificar los datos que se requieren. En este caso pues vamos a mirarlo enfocado a algoritmos, mirar de cierta manera qué datos requiere el algoritmo, ¿no es cierto? Si para desarrollar un algoritmo como una calculadora, nosotros miramos, bueno, ese es el problema, está en implementar una calculadora, ¿no es cierto? En hacer un algoritmo que simule el funcionamiento de una calculadora, ¿no es cierto? Entonces está claro el problema, ¿no es cierto? Una calculadora con las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división, ¿sí? Estamos claros con el problema, ¿no es cierto? Entonces, en ese problema, pues nosotros requerimos saber con qué datos va a trabajar nuestro algoritmo. Entonces, pues de cierta manera identificamos los datos a que el usuario cuando interactúe con nuestro algoritmo, pues requiere de cierta manera de que el usuario pues ingrese dos números a operar, ingrese también pues la operación que desea efectuar entre esos dos números, ¿sí? Entonces, fíjense que estamos identificando pues los datos que requerimos
para nuestro algoritmo, ya sean pues los datos de entrada para que nuestro algoritmo pues entre a operar. Seguidamente empezamos con la identificación de los procesos y operaciones. Entonces, volviendo al ejemplo de la calculadora, sabemos que de cierta manera sabemos bien cuál es nuestro problema, en el cual pues se requiere pues una calculadora que tenga la funcionalidad de ejecutar las 4 operaciones fundamentales: suma, resta, multiplicación y división. Entonces estamos identificando las operaciones eh, que vamos posteriormente a desarrollar. Y luego pues vamos a identificar las salidas y los resultados, ¿no es cierto? ¿Cuáles serán las salidas? Pues posiblemente van a ser 4 salidas: el resultado de la suma, de la resta, la multiplicación y división, teniendo en cuenta el ejemplo pues de un algoritmo para realizar una calculadora básica, ¿no es cierto? Seguidamente, pues una vez comprendido bien el problema, en aplicando pues estos 4 ítems mencionados anteriormente, venimos con el diseño. Entonces, en esta fase del diseño, fíjense que se acostumbra pues a hacer un diagrama de flujo, ¿no es cierto? Ustedes veían que en PCI pues primero uno codificaba y automáticamente se generaba pues el diagrama de flujo, ¿sí? Pero se acostumbra pues a hacerlo de manera inversa, ¿sí? Primero pues se hace un diseño, un diagrama de flujo que me permita diseñar el flujo de solución de cierta manera ante el problema que estamos abarcando, ¿no es cierto? Eh, Seguidamente pues de que tengamos este diagrama de flujo, fíjense que si nosotros aquí buscamos eh, en internet, están viendo pantallas, sí. Sí, señor. Eso. Diagrama de flujo de calculadora básica, ¿sí? Entonces, fíjense que de cierta manera aquí podemos ver diferentes formas de diagrama de flujos para operar una calculadora, ¿no es cierto? Si la buscamos pues en PCIN, podemos decir aquí PCIN, calculadora básica. Entonces, aquí fíjense que vamos a entrar a este diagrama de flujos. Nos dice aquí lo siguiente. Vamos aquí de cierta manera a ocultar esto. Nos dice análisis diagrama de flujos del programa calculadora. Los elementos implicados son las salidas, mostrar un menú principal y preguntar por números implicados. Vamos aquí a agrandar esto para que tengan mejor visualización, ¿sí? Entonces, fíjense que ellos de cierta manera definen pues las salidas, en el cual es mostrar un menú principal y preguntar por números implicados para mostrar un resultado. En las entradas pues va a ser la operación a realizar, los números implicados, ¿no es cierto? Y básicamente pues esa va a ser, digamos, los datos entradas que requerimos, es decir, que el usuario ingrese los números a operar y indique la operación que desea efectuar. Básicamente, en almacenamiento de datos es básicamente realizar la operación a realizar, los números implicados, el resultado y el reinicio, ¿sí? Entonces, vamos acá a mirar que hay un diagrama de flujo que me permite diseñar de cierta manera la solución a nuestro problema. Voy aquí a agrandar un poco más, mirar si se ve bien este diagrama. Entonces el diagrama inicia, vamos acá, poquito acá, listo. Entonces fíjense que el diagrama siempre va a iniciar con su componente de inicio, en donde pues establecemos el nombre del algoritmo, en este caso calculadora. Luego pues arranca con un mensaje de bienvenida, ¿no es cierto? Luego indica, aquí hay una flecha que sobresale después de que muestre el mensaje de bienvenida. Por lo general es un mensaje que indica al usuario
¿qué es lo que pues hace ese diagrama de flujo, ¿no es cierto? Y fíjense que aquí hay una flecha que sobresale y termina acá, en donde pues debe tener una validación. Nos dice que hay que elegir la operación que deseamos. Entonces aquí le está visualizando al usuario el menú de opciones, que si el usuario ingresa un 1, pues es porque está interesado en hacer una suma. Si el usuario ingresa un 2 es porque va a hacer una resta. Si el usuario ingresa un 3 es porque va a hacer una multiplicación. O si el usuario ingresa un 4 es porque va a realizar una división, ¿no es cierto? Entonces, una vez que el usuario pues ingresa el dato de entrada, ¿no es cierto? Pues entonces se pasa pues a la operación que se va a efectuar. Si el usuario ingresó uno, pues va a haber aquí un conjunto de operaciones en el cual pues va a permitir al usuario efectuar la operación que realizó. Entonces aquí fíjense que pues hay de cierta manera tres opciones. Primero es la suma. Si es el usuario ingresó 1, pues le va a salir un mensaje al usuario diciendo elegiste hacer una suma. Entonces el algoritmo le va a preguntar que por favor introduce el primer número a sumar. El usuario pues ingresa el 1 y pues va a quedar guardada la variable 1. Luego el algoritmo le pregunta que por favor introduzca el segundo número a sumar. El usuario pues ingresa el número 2 y pues el algoritmo lo guarda en la variable número 2. Seguidamente pues el algoritmo efectúa la operación y muestra de cierta manera el, el mensaje o la salida ante esa operación de suma, en donde va a decir el resultado de la suma es tanto, ¿no es cierto? Luego el usuario de nuevo pregunta, desea realizar pues alguna otra suma. Si sé que sí, pues lo reinicia, ¿no es cierto? Y pues básicamente, si es verdad, si es falso, pues va de cierta manera a dar las gracias por utilizar pues, la calculadora. Si es verdadero, pues básicamente elija otra vez pues la operación que desea efectuar de su interés, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, fíjense cómo mediante diagramas de flujo se puede de cierta manera diseñar la solución a algoritmos antes de ponernos a codificar, ¿no es cierto? E incluso, pues, de cierta manera, recuerdo que cuando yo era estudiante de pregrado, siempre, pues, el orden adecuado era la fase de análisis en donde uno interpreta bien el problema y luego se diseñaba el diagrama de flujo, ¿no es cierto? Entonces, esto, pues, es esencial para el diseño, pues, de un algoritmo para su posterior implementación. Cuando ya de cierta manera se diseña en la herramienta que se desee diagramar el diagrama de flujo, pues ya se procede a su implementación. ¿Por qué? Porque a este punto, pues nosotros ya tenemos claro cómo va a ser el diseño del algoritmo. Si ya tenemos claro el diseño del algoritmo, pues se nos va a facilitar la implementación. Hay personas que se saltan el diseño del algoritmo y se van de una vez a la codificación. Por lo general son personas pues ya muy expertas, pero pues las buenas prácticas nos indican que pues debemos de hacer un diseño primero para luego seguir a la implementación como tal, ¿sí? Entonces, volviendo aquí al material de apoyo, vamos a mirar que seguidamente que terminamos el diseño, vamos a la implementación, en donde aquí mediante un lenguaje de programación, en este caso pues estamos trabajando con PCIN. Hay compañeros que pues manejan ya lenguajes de programación como Python, Java y pues de cierta manera decidieron pues codificarlo en los respectivos lenguajes de programación que dominan, ¿no es cierto? Entonces aquí pues ya se codifica el algoritmo mediante un lenguaje de programación, se hace la respectiva pruebas de ese algoritmo, ¿no es cierto? Se hace pues la documentación, básicamente
se documenta cómo se implementó dicho algoritmo y pues mantenimiento en su defecto. Entonces, pues básicamente esas son las tres, las tres fases que nos proponen, ¿no es cierto? Entonces, si miramos aquí ante la primera pregunta que nos dice qué beneficios tiene una representación en comparación de la otra, se refieren a qué beneficios trae pues la representación en diagrama de flujos a comparación que la representación de ya un algoritmo totalmente codificado, ¿no es cierto? Entonces, pues, ¿ustedes qué diferencias creen que tengan, compañeros? Pues es que el diagrama de flujo es como un esquemático, algo más visual. En cambio, el algoritmo ya es meramente funcional. Ujú, correcto. Ujú. Entonces, básicamente, Eh, lo que dice Camilo es bastante cierto. El diagrama de flujo es más sistemático, más representativo, ¿no es cierto? Sí. Y cuando ya hacemos la codificación, eso lo llaman en este contexto un pseudocódigo, ¿sí? Entonces, el pseudocódigo, pues de cierta manera representa código como algoritmos, ¿no es cierto? Y de cierta manera pues utiliza combinaciones de lenguajes natural y elementos similares a un lenguaje de programación. Entonces, eh, cuando hacemos esa primera pregunta, se refiere tanto a la representación como de diagramas de flujo como representación en pseudocódigo. Entonces, para que tener en cuenta, ¿no? Básicamente, si hacemos el diagrama de flujos, el beneficio que nos trae es de cierta manera que nos permite diseñar el diagrama de flujo para tener un mejor esquema de solución comprendido para ya al momento de codificar, pues ya básicamente esta tarea de codificación pues se haga más fácil pues al tener ya el diseño, ¿sí? Eh, Aquí pues también es importante lo siguiente. Vamos a mirar un poco más pues de estos beneficios de un diagrama de flujo. Bueno, entonces si volvemos aquí, entonces pues básicamente si observamos este diagrama de flujo, fíjense que podemos ver de forma clara y concisa cada detalle de lo que se quiere eh, codificar, de lo que se quiere desarrollar, del algoritmo que se quiere desarrollar. También pues brinda a los equipos de desarrollo la capacidad pues de entender de forma rápida las tareas a realizar y, y cómo se va a hacer, ¿no es cierto? Entonces, esta información que nos provee pues, el diagrama de flujo, eh, es como una información bastante significativa, pues al realizar pues menos preguntas y permitir a todos más tiempo pues para un trabajo de codificación más cómodo al momento pues de saber ya qué es lo que se tiene de cierta manera que codificar. Entonces, de esta manera, vemos que un beneficio pues, de un diagrama de flujo es que nos permite la representación gráfica y secuencial de un proceso flujo de trabajo con todas las tareas que requiere el algoritmo y actividades principales necesarias pues, para lograr solucionar la necesidad o el problema al cual nos enfrentamos, que viene siendo pues, el logro pues, del objetivo común del algoritmo como tal. Em, entonces, aquí en la segunda pregunta nos dicen respecto a las herramientas existentes, ¿cuál tiene más representación?
Entonces, ustedes conocen, aparte de PCI, ¿qué otras herramientas tecnológicas hay para hacer diagramas de flujos? Compañeros, ¿qué herramientas tecnológicas conocen para realizar diagramas de flujo? Bueno, entonces, básicamente, El que hay hago es herramientas. el Draw, ¿Sí? Draw yo, Draw y Draw yo, es el que hemos trabajado para los diagramas. Sí. Entonces, básicamente, pues está el Drag.io, ¿no es cierto? Hay una herramienta que se llama Microsoft Visio, que también pues, permite generar esos diagramas de flujo. Está Lucidchart, también pues, me permite hacer esos diagramas de flujo. Entre otras, pues está Team Composer. También pues hay una que se llama Creator, que pues es una herramienta que permite crear rápidamente procesos o símbolos utilizando plantillas. Entonces pues hay una gran variedad, ¿no es cierto? Entonces, si miramos acá en internet y miramos herramientas tecnológicas para desarrollar diagramas de flujo de algoritmos, ¿sí? Básicamente, pues nos sale una serie, una lista de diagramas de herramientas para diseñar diagramas de flujo. Eh, Miremos aquí las de mejores creadores de diagramas de flujo del 2020. Miremos aquí esta página. Nos dice que está Lucidchart. Fíjense que Lucidchart nos permite pues crear diagramas de flujo. Esta otra herramienta, Draft Max, es una herramienta pues que se trabaja en línea, tiene su versión paga, pero también su versión libre. Obviamente pues uno usando la versión libre va a estar restringido de utilizar todas las opciones que trae pues esa herramienta en línea. Básicamente está Visio, es una herramienta buena pues para elaborar diagramas de flujo. Está también SmartDraft, pues esta herramienta me permite pues ya hacer diagramas, pero ya a nivel de infraestructura de red. Y está pues el Draft.io, la que nombraba la compañera, ¿no es cierto? Entonces, de cierta manera, pues hay varias herramientas tecnológicas dispuestas para poder hacer un diseño de diagramas de flujo y entender cómo se diseña pues esa solución del algoritmo a la cual queremos desarrollar. Entonces, de cierta manera, aquí pues ustedes van de cierta manera a hacer como esa pequeña investigación de las herramientas existentes y para ustedes cuál es la que mejor se presta para trabajar y diseñar esos diagramas de flujo para implementar un algoritmo, ¿no es cierto? En la siguiente nos dice cuál sería más fácil para atender las estructuras algorítmicas, ¿no es cierto? ¿Qué herramienta para atender las estructuras algorítmicas? Entonces, cuando hablamos de estructuras algorítmicas, hablamos de que hay un ciclo if, hay una estructura else, un while, un do while, que son, digamos, estructuras de programación que me van a facilitar desarrollar soluciones tecnológicas en base al problema que estamos desarrollando como tal. Entonces,
¿Qué herramienta pues me permite de cierta manera implementar de una manera adecuada pues las estructuras algorítmicas? Entonces aquí pues van a haber muchas opiniones en donde las personas que defienden Python van a decir no, me parece fácil con Python por tal razón. Las que trabajan en PHP van a decir que les parece más fácil atender esas estructuras o ponerlas en práctica en PHP por tal razón. Y pues cada uno defenderá pues su criterio pues de cierta manera en el foro, ¿no es cierto? Y por último, ¿cuál permitirá una transición más fácil hacia la codificación? Claramente que básicamente para codificar pues un algoritmo, básicamente pues PCIN pues es muy amigable, ya que pues ofrece un lenguaje muy fácil de interpretar, pero para aquellas personas que por primera vez nos estamos enfrentando a desarrollar, ¿no es cierto? Entonces, digamos, es como decir qué tecnología va a facilitar esa transición de pasar de un diagrama de flujos a una codificación. Entonces, básicamente ahí sí las personas que se defienden con un desarrollo, con un lenguaje de programación como Ruby on Rails, Python, JavaScript, PHP, entre otros, pues ahí sí se van a dar cuenta que cuando aprendimos por primera vez a programar, pues PCIN como que la más elegida como para generar o pasar de esos diagramas de flujo a un lenguaje de programación más amigable con el usuario, ¿no es cierto? Entonces, pues ahí PCI de cierta manera se presta para ello, ¿no? Para que la persona ya pase de realizar diagramas de flujo a codificar o implementar pues la solución en un algoritmo mediante un diagrama de programación amigable, ¿no es cierto? Entonces ahí pues esperaría que pues nombrarán PCIN o otras herramientas como DFD, ¿no es cierto? Que nos permiten de cierta manera eh, enfrentar como un lenguaje sencillo de manejar, ¿no es cierto? Eh, ¿Ustedes conocen de Scratch? Scratch, que es programación por bloques. No sé si alguno de ustedes han escuchado Scratch. No, señor. Listo, entonces resulta que Scratch fue creado por unos expertos, creo que fue de la Universidad de, si no estoy mal, de Harvard, si no estoy mal. Entonces, fue muy curioso porque básicamente Scratch es una programación en bloques porque básicamente permite, digamos, al estudiante, ¿no es cierto? eh, pasar de diagramas de flujos a ya codificar mediante bloques, ¿no es cierto? Entonces, de cierta manera, vamos a mirar aquí y vamos a mirar Scratch. Esta es la página oficial de Scratch. Entonces, básicamente, pues, muchas personas que querían ya pasar del diagrama de flujos a programar, a utilizar las estructuras de programación, empezaron a utilizar Scratch. Entonces, esto lo hago como a modo más informativo. Entonces, básicamente, ellos jalaban bloques para empezar a darle movimiento pues a los personajes, a utilizar estructuras repetitivas como un for, si querían pues de cierta manera que el personaje básicamente caminara en una dirección y que emitiera ciertos sonidos, pues utilizaban la estructura repetitiva for para que el personaje repitiera una serie de pasos, ¿no es cierto? Entonces, Scratch creo que eh, Scratch en línea, online,
Miramos a ver si hay un Scratch online, en línea. Entonces, esto es un Scratch en línea, ¿no es cierto? Entonces, digamos que esto actúa como una herramienta tecnológica para hacer esa transición de que la persona ya pase de diagramas de flujo a un lenguaje de programación. Y pues Scratch se considera como una de esas herramientas tecnológicas, tal como PCInt, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo mi tablero. Si yo quiero, por ejemplo, mover, mover 10 pasos a este objeto, entonces creo que si uno quiere ejecutar el personaje, aquí está pues de cierta manera el tablero, ¿no es cierto? Sprite 1. Permítame acá un momento. Y yo vi eso en robótica. En robótica, sí. Ujú. Entonces Sí, creo que profe, esto es que trabaja. resulta que Sí, cuando yo estaba construyendo, que lo tengo todavía acá, un robot controlado por el celular, entonces para hacer la sí. programación de eso, tocó a través de una aplicación que permitía hacer la codificación de los pasos por lo mismo, por los bloques. Entonces Por ya los me bloques, acuerdo de sí. eso. Ujú. Sí, Sí, sí. justamente era así. Y eso es para la gente que no sabe programar, pero que se quieren iniciar. Entonces justamente es Exacto, así, sí. a través de bloques. Y por Ok, ejemplo, sí. me acuerdo que esa página me permitía sacar un bloque que comunicaba al celular con el Bluetooth. Entonces yo me ahorraba Sí. una cantidad de programación en C++. Sí, claro, sí, sí. Entonces, digamos que, como lo dijo Camilo, esta herramienta pues ayuda como a facilitar esa transición, ¿no es cierto? Y se pueden hacer, digamos, proyectos interesantes, ¿no es cierto? Con esto se puede trabajar hasta con sensores, ¿no es cierto? Entonces, es como para que sepan de conocimiento. Este no es nuestro objetivo, pero pues son herramientas que ayudan a esa transición referente pues a esa pregunta que nos dicen aquí, ¿cuál permitirá una transición más fácil hacia la codificación? ¿Sí? Incluso pues hay de cierta manera, lo he visto más como en los técnicos, en los tecnólogos. Hay instructores que antes de pasar a codificar, empiezan a jugar con estas herramientas de Scratch, ¿sí? Se dan como su semana para desarrollar problemas utilizando Scratch y luego sí ya pasan ya a un lenguaje de programación más robusto, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, pues la idea es responder estas 4 preguntas en el foro, ¿sí? Eh, tengan en cuenta que pues yo les daré la información básicamente cuando ya esté el foro activado después de esta sesión y vamos de cierta manera a ya hacer un taller en la próxima sesión de funciones y procedimientos, ¿sí? Entonces fíjense que aquí nos van a dar una serie de ejercicios en el cual pues vamos a trabajarlos con un lenguaje adecuado, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que nos piden pues diseñar, nos dan una miscelánea de ejercicios, ¿no es cierto? Entonces, la idea es que en la próxima sesión vamos a trabajar alguno de estos ejercicios, puede ser un ejercicio, 2 ejercicios, pero la idea es que ya de cierta manera ustedes pues realicen los ejercicios restantes pues de esa miscelánea, ¿sí? Entonces, por hoy, pues nada más, no va a ser tan extensa la sesión porque pues nada más es mirar como esos conceptos teóricos para responder el foro, ¿sí? Entonces, pues no les voy a quitar pues tanto tiempo para hacer pues una evidencia para participar en un foro, ¿sí? Pero en la próxima sesión sí vamos a abordar más tiempo para mirar en detalle estos ejercicios. Entonces, ¿hay alguna duda, inquietud hasta el momento? No, señor. Listo.
Entonces, de cierta manera, yo les voy a habilitar el foro, voy a compartir esta grabación y nos vamos a ver para la próxima sesión. De cierta manera, empezar a desarrollar pues estos ejercicios. Quería preguntarles, ya de cierta manera considero de pronto dejar un lado PCInt para ya empezar a solucionar estos ejercicios con un lenguaje de programación. Entonces, aunque pues en los talleres está con PCInt, yo creo que pues ya pues vamos a utilizar pues un lenguaje de programación que nos permita desarrollar estos ejercicios como tal. ¿Listo? Entonces la tarea es el foro, la participación en el foro hasta el momento. Entonces nos veríamos en la próxima sesión. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo, profe, muchas gracias. Listo, Enrique, Camilo, gracias por asistir. Alicia y Kelly, gracias por asistir a la sesión. Que tengan pues un buen Gracias, profe. resto de día. Que estén bien. Hasta luego.